Quisiera comenzar con unas promesas que también hemos cantado. Dice que incomparables promesas de Dios tenemos. Y una de ellas es que dice que a los que le recibieron les dio potestad para ser hijos de Dios. Y yo quisiera que con la ayuda del Espíritu Santo pudiera testificar a tu corazón en esta mañana de que tú no eres cualquiera. Si has recibido al Señor Jesús en tu corazón, tú eres un hijo del Rey de Reyes. Y hay otra promesa que el Señor me dio a través de un hermano sobre el año 90, 91. Él me estaba visitando, él me estaba preguntando, yo estaba en una situación personal y él me dijo: Jesús dijo que el que me sirviera, mi Padre le honrará. Amén. Y eso es algo, es una promesa que Dios pone a aquellos que se sienten y creen que son hijos de Dios y que han dispuesto su corazón para servirle. Y yo quisiera que en esta mañana, quisiera que tú almacenaras esto en tu corazón y con estos versículos y con estos textos quisiera comenzar la predicación. Y aunque esto es verdad y es una realidad, también es verdad que las dificultades con las que vamos a enfrentarnos van a ser un factor común en la vida de los creyentes. Tenemos promesas, pero también tenemos realidades, experiencias y palabra en la Biblia de que van a haber dificultades. Hay un personaje que Dios arrebató y que es Elías, que atravesó por una situación difícil cuando su vida se vio amenazada por Jezabel. Y fue allí cuando el profeta cayó en depresión. Y la Biblia no marca solo que cayó en la depresión, sino en una depresión profunda, porque dice que deseó la muerte. Pero Dios le exhortó a levantarse. Él era un profeta. Y tú eres un hijo de Dios. Amén. Un hijo de Dios llamado a servirle. Un hijo de Dios empoderado con el poder del Espíritu Santo para hacer la misión que Dios te llamó. Para ser un testigo allí donde Dios te haya puesto. Y Dios en esta mañana te recuerda esto, porque cuando vengan las dificultades, cuando venga esa situación que quizás te desborde, recuerdes que eres un hijo de Dios y que Dios ha prometido honrarte si le sirves. Le dijo a Elías que siguiera adelante, porque largo camino le quedaba. Y queda mucho por hacer, hermanos. Queda mucho por hacer. Yo quisiera preguntar, ¿para qué nos estamos formando? No me contestes, pero sería una buena respuesta. ¿Para conocer más? ¿Para saber más? ¿O para servir al Señor? Para servirle al Señor. Pues en ese servicio el Señor va a estar con nosotros, pero en esta mañana el Señor quiere decir: no sé cómo estaremos, pero estemos como estemos, el Señor nos dice: levántate, porque largo camino te queda. Sin importar qué posición ocupas en la iglesia, qué posición ocupas en tu trabajo o qué posición ocupas en tu hogar, habrá momentos que buscarás encerrarte en una cueva. Es muy posible que quizás quieras escapar de todo. Es posible que quieras huir de la realidad. Es muy posible que quieras esconderte porque crees que es un lugar seguro. Quizás es un lugar donde
quieres huir de la situación de dolor que te está rodeando. Y lamentablemente, y es así, es muy posible que algunos cristianos, algunas personas, algunos hermanos, algunos de nosotros podamos estar refugiados en una cueva, o que podamos llegar a refugiarnos en una cueva, ya sea por miedo, ya sea por incertidumbre, ya sea por resentimiento, ya sea por amargura, o por otras razones. Quizás la carga se te hace pesada, quizás en un momento dado te descuidas, te viene una situación que te hace olvidar todo lo que realmente eres y te vienes abajo. Pero hoy Dios desea decirnos: levántate y sé un vencedor. Quisiera, con el ejemplo de Elías en mente, quisiera recorrer este pasaje que os he hablado, que muchos conoceréis, y la primera que quiero es que veamos la estrategia del enemigo. Dice la palabra de Dios que Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses, si aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho de tu vida como la de uno de ellos. El enemigo va a estar constantemente intentando derribarte. La estrategia del enemigo es robar, matar y destruir. El objetivo del enemigo es frenar y parar la obra de Dios. Cuando tenían que edificar el templo, la reedificación, cuando Nehemías tenía que estar animando al pueblo, dice que a través de Sanballat, de Tobías, de los amonitas, vinieron a desanimar el pueblo, porque dice que ellos al final miraron los escombros y dice que se desanimaron. Yo no sé, quizás en nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestra actividad vamos a encontrar muchos escombros, cosas que no son agradables, cosas que Dios quiere ir sacando de nuestras vidas porque Él quiere santificarnos, Él quiere prepararnos, y quizás en ese trabajo viene el enemigo y te dice: no vas a poder. El pueblo a través de Sanballat dice: pero ¿qué hacéis vosotros? Si sois insignificantes, si lo que vayáis a hacer se va a derribar en un soplo. Y tuvo que ir Nehemías a decir: acordaos del Señor. El desánimo. No sé cómo estarás, pero el diablo quiere desanimarte. Porque cuando perdemos el ánimo, cuando el estado anímico espiritual es debilitado, nuestros brazos se caen. Aquí Elías recibe una amenaza de Jezabel. Y es Acab quien incita a Jezabel. No se atreve ni él mismo a perseguir a Elías, pero incita a su mujer con más carácter, con más dura que Acab, diciendo todo lo que había hecho Elías. No para convencerla, sino para exasperarla. No le dice lo que había hecho Dios, le dice lo que había hecho Elías. La estrategia de Satanás en muchas ocasiones, cada vez que te mantengas en el servicio al Señor, haciendo la obra de Dios, aun a pesar de los demás, aun a pesar de las circunstancias, recibirás ataques. Porque Dios va a querer frenar aquella obra a la que Dios te llamó. Cuando tu servicio al Señor esté enfocado en derribar dioses ajenos, cuando tu trabajo en el Señor esté enfocado a derribar altares, cuando tu trabajo esté en buscar la gloria de Dios, que Dios sea glorificado en medio del lugar donde estás, el enemigo mostrará a los demás lo que tú haces.
no lo que Dios está haciendo a través de ti. Cuidado con lo que oyes. Y cuando oigas ataques, cuando te sientas atacado, recuerda las promesas de esta mañana. Dios te dio potestad para ser un hijo de Dios. Amén. Y Dios te llamó a servirle. Y Él ha prometido su honra. ¿Cuál es nuestra actitud ante las amenazas? Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos en esta mañana con Elías? Yo me puedo identificar. Amén. He tenido momentos y deseos de tirar la toalla. He tenido momentos y deseos de decir: basta ya, Señor. Quizás no busqué, no encontré esa actitud con Pablo y Silas allá en lo más profundo del calabozo, cuando ellos habían hecho la obra del Señor, cuando ellos habían estado derribando dioses, derribando altares, derribando espíritus de adivinación, y el fruto de eso fue que acabaran en lo más hondo, en una catacumba, en lo más profundo. Tuvieron la gracia para no decir basta ya, sino se pusieron a alabar al Señor. Y dice que se rompieron cadenas. De ellos, de los presos, se convirtió en una familia. Pero qué complicado es. Pero sin embargo, nuestra actitud ante las amenazas del enemigo puede ser el salir huyendo, el desear la muerte. Tendemos al miedo y pasamos a ser gobernados por nuestras emociones. Y nuestras emociones, cuando vemos las cosas a través de nuestros ojos carnales, perdemos los ojos de fe, quitamos los ojos de Jesús, esos sentimientos nos llevan a un lugar, al desierto. Pero el actuar de Dios con sus hijos, Dios sigue estando ahí. Amén. Aun cuando Jezabel se levanta, aun cuando tú te dejas llevar por tus sentimientos y quizás te seas tentado a irte a una cueva, a esconderte, a huir, a tirar la toalla, a decir como Elías: Señor, no puedo más, basta ya, yo no soy mejor que estos. Aún vamos a ver el actuar de Dios con sus hijos, porque no te olvides que eres un hijo de Dios. No te olvides. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te queda. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En ese desierto que nos llevan nuestras emociones, nuestros sentimientos, en ese desierto producido por las amenazas de la vida, por las amenazas de los enemigos, por las amenazas que ves que aquello que deseas, que tienes, como si se derrumbara, aquella situación que ves que estás incluso para perderlo todo, esa situación que quizás te desborda y que estás rodeado de
de circunstancias desagradables, donde incluso puedes llegar a sentirte solo, como Elías, que puedes incluso decir, me he quedado solo, no veo nada. Cuando recibes ataques de tu entorno familiar, de tu entorno fraternal, directamente del enemigo, en ese desierto nos recostamos sobre nuestras cubiertas carnales, tendemos a dormirnos, tendemos a luchar en nuestras fuerzas, a esperar, pero a esperar en nuestra carne, a esperar de una manera pasiva, a buscar sombra humana. Las sombras humanas son aquellas en las que buscas quizás únicamente recursos de que otros te digan cosas. Buscamos dormir pensando que así todo pasará y que las circunstancias cambiarán. Queremos olvidarnos de las amenazas, sin darnos cuenta que eso lo que hará será deprimirnos profundamente. Y qué hermoso pasaje. Lo primero, Dios quiere recordarnos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué hermoso pasaje, que dice que cuando Elías estaba en una cueva, llegó un ángel que le tocó. A veces nuestras emociones y nuestros sentimientos van a impedir que podamos sentir el toque del ángel de Dios. Es tan profunda, es tan intenso el dolor que sentimos, que no escuchamos el toque del ángel de Dios. Pero en esta mañana el Señor nos recuerda que además de ser un hijo, que además de que Dios quiere que le sirvas y que ese servicio te va a traer honra, el Señor esta mañana te dice que estés atento porque hay un ángel. No estás solo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eres hijo del Rey de Reyes. No solamente el Señor te ha dicho y nos ha dicho que Él estará con nosotros siempre, sino que Él tiene un ángel que te defiende. Amén. Gloria a Dios. Lo segundo, Dios hoy nos dice, levántate, pues he puesto para ti una torta cocida y una vasija de agua fresca que no se agota. ¿Sabes? Mi tendencia quizás es irme a la cama con un peso impresionante, como Elías a una cueva, esperando que las circunstancias cambien. Quizás mañana saldrá el sol y será un día mejor. Y ni he sentido al ángel, ni he ido a eso que nuestro Padre desde el cielo nos dice, de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Amén. Hemos olvidado lo que Jesús le dijo a un centurión, lo que un centurión le dijo a Jesús, que le dijo, una sola palabra tuya bastará para sanar. Quizás en ese momento nos olvidamos que tenemos una torta de pan, el pan de vida. Ese pan que Dios ha dicho que si comemos de él, se nos desaparecerá el hambre. Y tenemos al lado de nosotros una vasija rellena y llena de agua fresca. Ese es el actuar de Dios con sus hijos. Qué hermoso, aquí un ángel le tocó. ¿Puede haber un Dios más bueno? No hay nada mejor que servir al Señor. Aun a pesar de los ataques, aun a pesar de las circunstancias,
Aun a pesar de Jezzabeles que se levanten, aun a pesar de Acabs que estén queriéndote derribar, el Señor te dice que eres sus hijos, que somos sus hijos y que nadie los arrebatará de su mano. Amén. Gloria a Dios. Somos nosotros, a través de nuestras emociones, a través de nuestros sentimientos, que no sabemos enfocarnos bien y ponemos los ojos en Acab y en Jezabel y no ponemos nuestros ojos en aquel que está detrás de todas esas circunstancias, ni el porqué. Por eso el Señor nos quiere recordar que aún en esa situación de depresión, la motivación del Señor, el actuar de Dios en medio de estas situaciones, en esta mañana, nos recuerda: levántate porque hay un ángel. Levántate, come, porque te queda mucho camino todavía. Decía que yo prefiero veros y quiero ver un ejército. Quiero mirar con ojos de fe, hombres y mujeres con sus circunstancias, pero que Dios te ha llamado no solamente para que estemos hoy aquí adorando, sino para ser herramientas en manos de Dios, porque hemos cantado que necesitamos alzar los ojos porque la cosecha está lista. Amén. Pero Dios, que te llamó, también tenemos un enemigo que quiere frenar esto. Quiero que veamos la misericordia y la fidelidad de Dios. Dios en esta mañana quiere mostrarnos la misericordia, su misericordia y su fidelidad. Se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En esta ocasión prestó total atención. Si tú te fijas en el pasaje, cuando llega Elías, llega el ángel, le toca, le dice: levántate, le dice lo mismo: levántate, come y bebe. Y si ves, Elías solamente comió y bebió, pero siguió postrado. Y tiene que llegar el ángel. Y a veces nos pasa como a Elías. Elías comió y bebió. La primera vez que viene el ángel, le da un toque, pero él no presta atención. Era más el dolor, la situación, esa profunda depresión, que come y bebe, pero sigue postrado. Y se volvió a recostar en su postura victimista. No acabó de entender el primer mensaje de Dios, no prestó atención al mensaje completo, pues solo comió y bebió. Dejó de hacer lo más importante: levantarse. ¿Sabes? Tuvo que llegar el ángel, dice la Biblia, por segunda vez. Levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Os acordáis de aquel hombre en Betesda con un lecho que no podía caminar? Un montón de años allí postrado, que comía de la limosna que le podían dar. Y llegó Jesús y le dijo: ¿qué haces aquí? Le dice: es que no tengo nadie que me lleve. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, levántate. Es que no me quedan fuerzas. Levántate. A veces nos pasa como a Elías. Seguimos postrados, seguimos en la misma postura, pero no nos levantamos. Por miedo, por impotencia. Y tuvo que llegar el ángel y dice: levántate. Volvió a comer, volvió a beber, pero entendió el mensaje y se levantó.
Levántate aunque no tengas fuerzas. Aunque no lo sientas, levántate porque largo camino te resta. Y en ese acto de fe, de olvidarse de sí mismo, en ese acto de fe, de posicionarnos en una postura victimista, Él puso los ojos en Dios, Él prestó atención, Él fue, además de comer, comió la tosta, bebió del agua, prestó atención y se levantó. Y dice que con esa actitud de levantarse, con ese ánimo de levantarse, dice que caminó durante 40 días y 40 noches. Levántate y sigue caminando. Porque cuando lo que se parece o aquello que parece que es imposible, va a llegar un momento que ocurrirá como le ocurrió al pueblo de Israel. Cuando llegan delante del mar y miran, y hubo un hombre que dijo, da el paso, camina. Y se pusieron a caminar y el mar se abrió. No se hubiese abierto si hubiesen quedado quietos. Se tuvieron que mojar los pies. Mójate los pies. Y Elías caminó. Se levantó y siguió. Tomó la actitud de Pablo y de Silas. Alabaron, dieron gracias y las cadenas se rompieron. Levántate y todas aquellas cadenas que quieren tenerte atado al miedo, a la inseguridad, a la incertidumbre, a la duda, se romperán en el nombre de Jesús. Elías, con las fuerzas recibidas, llega hasta delante de Dios. Dice que allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Él camina 40 días, 40 noches y llega al monte de Horeb. Pero tú fíjate, se vuelve a meter en una cueva donde pasó la noche. Y aquí que vino a él la palabra de Jehová y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Qué importante es vernos representados en cuanto a nuestra actitud. ¿Cómo queremos ir a Dios? ¿Cómo anhelamos servir a Dios? ¿Cómo buscamos agradar a Dios? Pero ¿cuál es nuestra tendencia? A la cueva. Allí, metidos, pobre de mí, yo ya no puedo más. Había comido, había caminado 40 días, 40 noches, había sido fortalecido, pero vuelve a la puerta. Y tiene que llegar al Señor y dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, otra vez: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos de aquí no tienen celo por Dios? Yo sé que tienes celo por Dios. Sé que estás aquí porque anhelas estar aquí. También es verdad que si estás aquí es porque Dios te trajo. Porque Dios tenía un propósito para ti en esta mañana. Y Elías le dice: yo tengo celo por ti. Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Siguen mirando a su alrededor. Me he quedado solo. Estoy solo. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Como si algo extraño le hubiese. Igual estamos aquí y dices, igual sí, te quedas y buscan para quitarte la vida. Amén. Sí. Satanás quiere matarte. Es su objetivo. Él vino a hacer un trabajo: robar, matar y destruir. Pero tú eres un hijo de Dios y no pasará nada que Dios no quiera que pase. Por lo tanto, todo lo que te haya pasado, en las circunstancias en las que estés, Dios tiene una parte de permisividad. Ha permitido. Hay un propósito. Levántate. Come.
bebe y camina. Allí llega. ¿Cuántos de nosotros estamos en el Señor? Y a lo mejor, sin darnos cuenta, seguimos tendiendo a ir a la cueva de la desesperación, de la inseguridad, de la desesperanza, de las dudas, de los miedos. Son preguntas importantes para esta mañana, ver dónde estamos. Seguimos teniendo celo por Dios, amamos a Dios, queremos servir al Señor, pero tenemos un peso que nos impide ver. Y es importante que podamos vernos dónde estamos, si la desesperación se ha instalado, si la inseguridad está instalada, si la desesperanza está instalada, si las dudas y los miedos están instalados, si nos están llevando a tirar la toalla, a desear abandonar el ministerio, dejar de luchar por tu familia, dejar de luchar por tus hijos, seguir luchando para servir al Señor. Porque el Señor te dice, sigue caminando, levántate, cree. Dios hoy nos dice, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. No es suficiente que sigas caminando en tus fuerzas, sino que te pido que te pongas delante de mí y me busques. De repente sale. Él le dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y en esta mañana el Señor nos dice, quiero mostrarte, ponte delante de mí, ponte delante de mi presencia. Busca, mira mi rostro, porque quiero mostrarte que mirando la tempestad, el viento fuerte que incluso está derribando todo aquello que está a tu alrededor, si miras el terremoto y el fuego que parece que está consumiendo todo lo que anhelas, ahí no me vas a encontrar. Pero si quedas de pie delante de mí, aun en medio de los terremotos, aun en medio del fuego, aun en medio de la tempestad, si te mantienes ahí delante de mí, me verás, me escucharás, y vendré a ti con un silbo suave y fresco, que dice la Biblia que este será apacible. ¿Sabe lo que significa apacible? Que te dará la paz que ahora mismo no tienes. Pero necesitamos quitar nuestros ojos del terremoto porque Dios no está ahí. En medio del fuego, en medio de todo aquello que tú miras y que te está destruyendo tu economía, tu familia, el Señor dice, mantente quieto delante de mí. Y dice que vino un viento suave, un silbo de Dios, un no gritar. Dios no necesita gritar, pero nosotros necesitamos escuchar, porque ese escuchar a Dios traerá algo importante que el diablo nos ha robado, que es la paz, el descanso en el Señor. Hablaba con hermanos que algo que nos cuesta, personalmente me cuesta, es entrar en el reposo de Dios. En medio de una situación, en mis fuerzas no puedo entrar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No lo consigo, lo sé de memoria. Y Dios le decía a su pueblo, entrad en mi reposo, en ese descansar en el Señor, en medio del terremoto, en medio del aire, en medio del viento, en medio del fuego. El estar ahí, esperando esa palabra, ese silbo, esa palabra de Dios que apaciguará toda la tempestad que tenemos dentro de nosotros.
y que nos está llevando a un lugar de desesperación, a abandonar, a echar, a tirar la toalla, a decir, no sirve, no vale de nada servir al Señor. Y el Señor al principio nos decía, el que me sirve, mi Padre le honrará. Un silbo, una palabra diciéndote, te amo, sigo estando contigo, no temas. Un silbo, una palabra apacible que necesitamos escuchar, porque quizás la hemos olvidado. Un te amo de parte de tu Padre que está en el cielo. Un te amo, hijo, te amo, sigo estando contigo. No temas, porque aunque parece que el terremoto va a tirar todo, yo sigo estando contigo. Y sucedió que al oírlas Elías, cubrió su cara con su manto, y salió, y estuvo de pie a la entrada de la cueva, y aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes lo que producirá oír la voz de Dios? Nos cambiará la perspectiva. Pero yo he hecho que queden en Israel 7.000. Todas las rodillas han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Elías al principio de este pasaje se lo dijo 2 veces, solo yo he quedado, estoy solo, no vale la pena, no veo al ángel, no siento que me toque, no veo nada, todos están contra mí. Y Elías al principio estaba que se sentía solo, que todos le habían abandonado, que incluso Dios no había hecho nada por evitarle lo que estaba sintiendo. Hasta el punto de decirle a Dios, quítame la vida, porque no vale la pena. Cuestiona el actuar de Dios. Y acababa de matar con sus propias manos 450 profetas baales. Pero no solamente eso, sino que había visto un actuar de Dios poderoso. Poderosísimo. Quítame la vida, no vale la pena seguir viviendo, no vale la pena seguir sirviéndote. Y llega Dios y le dice, no estás solo, yo he hecho que queden 7.000 que siguen siendo fieles como tú. Lo que hará la palabra de Dios, lo que hará esa actitud delante de Dios, ese levantarnos aún sin fuerzas, ese levantarnos aún con las circunstancias tal como son, ese actuar, esa palabra de Dios que venga en esa situación concreta, va a cambiar tus perspectivas. Es la palabra de Dios la que te va a hacer ver las cosas de una manera diferente, reales, una revelación que venga de parte de Dios, una revelación que te muestre el para qué te están pasando estas cosas, no enfocados en el por qué, sino el para qué Dios está permitiendo eso, qué es lo que quiere hacer. ¿Cómo Dios se quiere glorificar? Si Dios se quiere glorificar en tu entorno, si Dios se quiere glorificar, que será lo más seguro, en tu vida, si Dios está buscando una madurez más profunda, si Dios está buscando una cruz más real en ti mismo, si Dios está buscando un negarte a ti mismo, si Dios está buscando formar un carácter, no sé, pero Dios te lo dirá. Es Dios quien te lo va a decir, es Dios quien te va a quitar las perspectivas, es Dios el que te va a hacer mostrar que la culpa no la tiene Jezabel, que la culpa no la tiene Acab, que el propósito de Dios es mostrarte a ti un plan y una realidad en la que Dios quiere llevarte a un lugar mejor. Gloria a Dios. Amén. Porque Él termina y le dice, no estás solo, levántate, porque tienes que ir a ungir a Jehú. Tengo trabajo para ti. Todavía hay que ir, hay que escoger a Eliseo. Tenemos que seguir caminando. Tengo trabajo para ti.
sal de la cueva. Porque yo tengo mi espíritu que te di para que tú puedas ser un vencedor. No podemos mantenernos derribados. Podemos caer, pero en esta mañana el Señor nos dice: levántate. Levántate porque largo camino te queda. Levántate porque aún tengo que hacer cosas a través de ti en Ibi. Todavía tengo cosas que hacer en Castalla contigo. Todavía tengo planes para ti. Y por favor, deja de menospreciarte. Deja de ser víctima, porque el poderoso soy yo. Levántate, fija tus ojos en mí. Abre tus oídos porque quiero hablarte. Porque necesito cambiar tu perspectiva en esta mañana. Necesito que te des cuenta que no estoy en medio de la tormenta, no estoy en medio del terremoto, no estoy ahí. Estoy en otra onda. Y es necesario que tú me encuentres en esa onda. En ese lugar de quietud, de confianza, de seguir adelante. Y para terminar, sed sobrios y velad. Sería estad alerta, hermano. Estad alerta porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ese a quien devorar somos tú y yo. Somos tú y yo. Resistidle. Levántate. Resistidle, estando firmes en la fe. Elías se levantó delante de Dios, cogió su manto, dice que cogió su manto y cubrió su cara. Está diciendo, deja, el manto es una representación de la autoridad. Síquetate tu manto, lleva tu manto de autoridad y póntelo sobre la cabeza, de manera que te impida ver las cosas carnales, para que puedas ver las cosas a través del poder de Dios, a través de la perspectiva de Dios. Dice que Elías cubrió su manto, con su manto cubrió su cara, para no ver las cosas desde la autoridad de su carne. Se rindió al Señor. Y aquí Pedro le está diciendo a la iglesia: resistidle, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vosotros, hermanos, en vuestros hermanos en todo el mundo. Hablaba diciendo, somos hijos de Dios, amén. Dios ha prometido honrar a aquellos que le sirven, pero van a haber sufrimientos, van a haber adversidades que se van a cumplir en Ibi, pero que se están cumpliendo en Burkina Faso y que se están cumpliendo en Taiwán y que se están cumpliendo en Madrid y se están cumpliendo en San Sebastián de los Reyes. Se van cumpliendo, hermanos, en todo el mundo. Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, aquel que te llamó a su gloria eterna, aquel que cuando tú estabas en tu mundo y yo en el mío, Dios te llamó, Dios te eligió, Dios te trajo a su presencia, te puso delante de Él, aquel que te ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús. Él mismo nos restaurará, Él mismo nos afirmará, Él mismo nos fortalecerá y Él mismo nos establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Este es el propósito, hermanos. Este es el propósito. Porque para poder seguir sirviendo, para que Dios pueda hacer a través nuestro todo lo que Él tiene, Él necesita restaurar, sacar aquellas cosas que nos son freno, sacar aquellas cosas, restaurar, seguir santificando nuestra vida, seguir restaurando este templo donde Dios mora. Él va a estar afirmando sobre la roca, que nuestra vida sea una vida firme en Él. Va a fortalecernos, vas a salir más fortalecido si entiendes cuál es el lugar que Dios te está diciendo.
Vas a salir más fortalecido si te levantas aún sin tener fuerzas, porque el poder de Dios se manifestará en tu vida. Y al final se te establecerá. ¿Dónde? En su reino. En su reino. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Hoy Dios nos exhorta a levantarnos en medio de nuestras dificultades, a seguir adelante, que comprendamos que aún en medio de nuestras peores dificultades, Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Quién dice amén? Amén. Dios tiene el control. Y Dios está restaurando, está afirmando, está fortaleciendo, está estableciéndonos en la roca. No te sorprendas que esta sorpresa que igual no esperabas te ha tumbado, te ha derribado. No te sorprendas. Y recuerda que el propósito de Dios es usarnos para su gloria. Amén. Y por eso Satanás se levantará contra nosotros. Pero no retrocedamos, sino busquemos llenarnos de Dios, seguir adelante, porque Dios tiene aún mucho trabajo para ti, para la gloria y honra del Señor. Amén. Entonces quisiera invitarte en esta mañana, por favor, Demetrio, pasad el grupo de alabanza para que ministremos al Señor. Quédate ahí sentado y solamente levántate si con ese acto le quieres decir al Señor en esta mañana: Señor, quiero levantarme. Pero no quiero levantarme porque es la hora de alabar al Señor. No quiero levantarme como un protocolo de final de culto donde nos levantamos ante la palabra de Dios y donde nos levantamos para alabar. Solamente levántate si le quieres decir al Señor: voy a levantarme, Padre. Voy a levantarme de en medio de la situación donde estoy. Y voy a levantarme porque tú me has dicho en esta mañana que me levante. Si es así, yo te invito con libertad, sin que tú mires a tu derecha, a tu izquierda, cierra tus ojos y escucha, si has escuchado la voz de Dios, que Dios te dice: levántate, hazlo. Hazlo. Levántate. Ahí donde estás. Ponte en pie delante de Dios ahí donde estás. Vamos a alabar al Señor. Dios te bendiga. Dios. Yo sigo en pie delante de vosotros. Sigo en pie como vosotros. Yo le quiero decir al Señor en esta mañana, sin reservas, Señor. Sin reservas.
Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de tus beneficios. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho hijos tuyos, Jesús. Gracias, Padre amado, porque podemos tener la potestad de llamarnos ser pueblo tuyo adquirido por Dios. Bendito sea siempre tu nombre, bendito es tu Hijo, Señor. Bendita la palabra que viene a nosotros, Señor, para amonestarnos, para darnos confianza, para darnos alimento a nuestra alma, Señor. En el estado en que estamos, Señor, recibe nuestra adoración, Padre mío. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza de tu pueblo llega a ti, Señor. Un aroma fragante, Dios mío. Y con ese frescor, con ese regocijo que es estar en tu presencia, nos despedimos de esta iglesia, Señor. No de tu presencia, Señor, porque tu presencia está con nosotros todos los días. Amén. Señor, desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos, Señor. Gloria a ti, Señor. Toda nuestra vida está en ti, Señor. Sí, sí. Dice esta congregación, mis hermanos, gracias. A nuestros familiares y amigos, Señor, y a aquel que necesita esta palabra buena, Señor, Gracias, Señor. hazla llegar, amado Padre, por medio de nosotros. Bendito seas, Dios mío, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bendiciones, hermanos.